metodología del trabajo escrito depende de cada uno, cuál es la historia que empieza a elegir. Trabajamos con el álbum familiar. Este taller en especial es sobre la familia. Es como la familia como teatro. Cómo mirar a la historia familiar como teatro, como una obra de teatro, y reescribir. Por supuesto que aparecen caminos de qué camino quiere tomar cada uno, ¿no? En esa historia. Y cuál es para mí hay un motor fundamental que es la curiosidad, ¿no? Para cualquier artista la curiosidad es ese motor que te pone en marcha, ¿no? Que te da acción y que te empezás a buscar o a pensar o a imaginar. Este trabajo es un poco el foco en lo singular de las personas, lo singular de tu experiencia, que es algo que no te lo quita nadie, ¿no? Tu experiencia es tu patrimonio. Yo creo que Biodrama hay algo para mí importante en aparecer, porque no es una persona hablando de sus cosas en escena. Eso es un plomo, ¿no? ¿A quién le importa eso, no? Pero si hay un trabajo escénico de puesta en escena, no sé, de trabajo con los elementos teatrales, ¿no? De la luz, el texto, la música, el movimiento, la danza, el cuerpo, la relación que hay entre los intérpretes, que para mí es fundamental. Me interesa muchísimo la relación, ¿no? ¿Qué pasa entre las personas? Eso es algo para mí, un tema central en mi trabajo. Un elemento que yo encontré en la familia que para mí me llevó directamente al teatro, y esto lo vamos a trabajar en el taller, es la repetición. ¿Cuántas veces escuchamos la misma historia contada una y otra vez en la familia? Y muchas veces es la persona que lleva la acción en la familia. A veces es esa misma persona que cuenta y cuenta otra vez esa historia, sería como la historia oficial, o que cuenta la misma historia y todos ríen, lloran en el mismo momento. O sea, esa historia no cambia. Y ese elemento de la repetición es un elemento teatral fundamental, la repetición. Después está cosas que encontrás en la familia que es fascinante, es como si fuera el primer elenco, ¿no? Donde apareces. Y tiene algo muy moderno y muy contemporáneo del teatro de hoy, que sos protagonista y audiencia al mismo tiempo, ¿no? Ponete como niño o niña que estás sentado, ves la situación, estás en la mesa y ves esa situación teatral, o alguien discute o alguien cuenta esta historia, y a la vez estás en el elenco como protagonista, pero también estás mirando como audiencia. Y ese doble trabajo es muy, muy contemporáneo del teatro hoy, ¿no? Hay muchas experiencias hoy donde la audiencia es la protagonista, o no, de recorridos, teatros de recorridos, instalación teatral, sitio específico, ¿no? Como muchas variantes. Después algo que me parece fascinante, y por eso elijo, a partir de la obra Mi mamá y mi tía, voy creando este taller para compartir un poco esa experiencia que fue investigar y trabajar con la historia de mi familia. Y eso es lo que yo puedo transmitir como experiencia, que son las versiones. ¿Cuántas versiones hay en la familia de lo mismo, el mismo hecho? ¿No? Por ejemplo, el abuelo trabajó en la fábrica de zapatos en el año 1950. No, dice, no, él no, no, entonces empiezan a haber cantidad de versiones, que también la versión es un elemento muy teatral, ¿no? ¿Cuáles son las versiones de esa historia? Y empieza a desplegarse, una cantidad de posibilidades, y ahí también, para mí es fascinante también la idea de la verdad, ¿no? Cómo se pone en crisis
la idea de la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo que realmente pasó? O son solas, ¿no?, interpretaciones y versiones que cuentan las personas, o los personajes, los intérpretes en la historia.